Dios, viene. No sé si correr o quedarme quieto. Lleva siguiéndome minutos. ¡No, no, no! El bosque estatal de Red Pines siempre había sido un territorio que imponía silencio incluso a los cazadores más veteranos. A finales de otoño, cuando la temperatura descendía hasta congelar los bordes de los arroyos, la montaña adquiría ese aspecto inmenso, oscuro, donde cada sonido parecía provenir de algo que no debía estar ahí. Esa mañana, a las 5:42, Mark Ellison, cazador experimentado, 49 años, vecino de la zona desde niño, se adentró con su equipo en un sendero sin nombre que solo los locales conocían. Llevaba su cámara de pecho encendida como hacía siempre, más por hábito que por decisión. Lo que captaría ese día no estaba en ninguno de sus planes, ni en los de nadie. El amanecer todavía no rompía del todo la neblina cuando escuchó el primer crujido. No era el sonido típico de un ciervo moviéndose entre arbustos ni el trote rápido de un zorro. Era un crujido profundo, seco, como el peso de algo que desplazaba ramas gruesas sin esfuerzo. Mark se detuvo de inmediato. Años de experiencia le habían enseñado a reconocer la diferencia entre un animal curioso y un depredador sigiloso. Pero aquello no correspondía a ninguna de las dos categorías. Era un movimiento demasiado lento, demasiado deliberado, demasiado grande. La cámara en su pecho registró cómo él bajaba suavemente la mirada para asegurarse de que el seguro del rifle estuviera listo. No avanzó. Esperó. El bosque, en respuesta, se quedó completamente quieto. Ni viento, ni hojas, ni pájaros. Nada. Un silencio absoluto, denso, incómodo. Ese tipo de silencio que no se produce por casualidad, sino por la presencia de algo que calla al resto. Mark dio un paso hacia la derecha, pisando solo tierra mojada para evitar ruido. La cámara captó el vapor que salía de su respiración y cómo su pulso se aceleró de forma visible. Entonces ocurrió. Un golpe sordo resonó entre los árboles. No un tronco cayendo, no dos animales peleando. Era un golpe único, contundente, como una enorme mano cerrada chocando contra un árbol. Y luego, otro más. 3 golpes seguidos, espaciados de forma casi rítmica. Mark lo supo de inmediato. Ese patrón no lo había hecho un animal. La cámara comenzó a registrar un temblor leve. Las manos del cazador ya no estaban tan firmes como solían estar, y sin embargo avanzó. Lentamente. 1 metro, luego otro. El sendero se estrechó y la neblina se volvió más espesa. Al iluminar con su linterna, la cámara captó fragmentos del bosque que parecían moverse aunque no lo hicieran realmente. Sombras largas, ramas partidas, huellas hundidas en zonas donde la tierra estaba demasiado dura como para marcarse fácilmente. Entonces lo vio. No de frente, no con claridad, pero lo vio. A unos 30 metros, entre 2 troncos inmensos, una figura vertical, enorme, caminaba pesadamente, abriéndose paso con una soltura que no correspondía a su tamaño. La cámara registró apenas un contorno oscuro, pero la presencia era innegable. Hombros tan anchos que parecían rozar los árboles, piernas que avanzaban con un balanceo controlado y un pelaje oscuro que absorbía la luz en vez de reflejarla. Mark contuvo la respiración. Quiso retroceder. No pudo. La figura se detuvo. Y eso fue lo que lo congeló por completo, la forma en que se detuvo. No era un movimiento torpe ni reactivo, era el movimiento de alguien que sabe que lo observan, de alguien que escucha, de alguien que piensa. Mark levantó apenas el rifle, no para disparar, sino para sentirse protegido. La cámara captó ese gesto con claridad absoluta. Un segundo después, un sonido profundo atravesó el bosque. Una exhalación larga, pesada, gutural. Un sonido demasiado grave para ser humano y demasiado estructurado para ser un animal salvaje. La figura volvió la cabeza hacia la dirección de Mark. Aunque la cámara no captó el rostro completo, sí registró un destello. 2 ojos oscuros, hundidos, brillando con inteligencia. O con advertencia. Mark retrocedió un paso y la cámara grabó cómo su respiración se volvió errática. Estaba a punto de retirarse cuando la figura avanzó un paso hacia adelante. Un solo paso. Pero el suelo vibró. Literalmente vibró. Eso quedó grabado.
El ligero movimiento de la cámara no por miedo del cazador, sino por el impacto físico de aquella pisada. Mark levantó la linterna y en ese instante la criatura giró completamente hacia él. La cámara captó la silueta en toda su magnitud. Más de 2,5 metros de altura, brazos largos, torso masivo, pelaje grueso, oscuro y una postura que no tenía nada de bestial. Era erguida, era consciente, era humana en estructura, pero demasiado grande para hacerlo. Y entonces ocurrió lo imposible. La criatura levantó una mano, no para atacar, no para intimidar, sino como si estuviera evaluando la distancia. La cámara registró ese instante como si el tiempo se hubiese detenido. Y justo allí, antes de que Mark pudiera reaccionar, la criatura dio un paso más hacia él. Un paso demasiado cercano. Mark apenas podía procesar lo que tenía enfrente. La criatura avanzó un paso más, lento, preciso, como si midiera el terreno con una familiaridad que él jamás tendría. La cámara grabó el movimiento completo, la flexión del suelo, el peso repartido en cada pisada, el leve desplazamiento de hojas que parecían retroceder bajo la presión. Nada en aquel gesto indicaba ira, pero tampoco mostraba intención de retirarse. Era un acercamiento calculado, como si la criatura necesitara confirmar algo sobre él antes de decidir qué hacer. El cazador, paralizado, apretó el rifle contra su pecho. No se atrevió a apuntar. Sabía que disparar a un animal herido o acorralado podía ser una sentencia de muerte. Pero esto no era un animal. Esto era otra cosa. Algo cuya reacción no podía predecirse con ninguna de las reglas que él conocía. Respiró hondo, intentando mantener la calma, y la cámara captó el vapor escapando. De su boca en ráfagas desiguales, signo de un miedo difícil de disimular. La criatura inclinó ligeramente la cabeza, como si estudiara su respiración. Los ojos se mantuvieron fijos, oscuros, profundamente inteligibles. Era imposible determinar si lo que había en esa mirada era curiosidad, advertencia o reconocimiento. Mark sintió un impulso repentino de hablar, de decir algo que demostrara que no era una amenaza, pero el instinto le cerró la garganta. En un entorno como aquel, cualquier sonido podría ser interpretado de forma incorrecta. El bosque parecía sostener la escena, reteniendo incluso al viento. Nada se movía más allá de ellos dos. Ni un pájaro, ni una rama, ni un animal pequeño al fondo. El silencio era absoluto, y ese vacío hacía que el crujido más leve adquiriera un peso casi físico. Pero entonces, como un relámpago sin luz, la criatura giró el torso y miró hacia la derecha, hacia una zona más densa del bosque. La cámara siguió el movimiento y captó otro detalle imposible. Un segundo crujido, más grave, más profundo, resonó entre los árboles. Mark sintió cómo el aire se volvía tenso de nuevo. No era eco, no era un animal huyendo, era otra presencia, algo tan grande como la que tenía enfrente. Y esa posibilidad le heló la sangre. La criatura emitió un sonido bajo, casi un murmullo gutural que vibró más de lo que se escuchó. Más tarde, Mark intentaría describirlo para un especialista en fauna, pero nadie logró identificarlo con claridad. No era gruñido, no era llamada, no era dolor. Era comunicación. Un mensaje enviado hacia la oscuridad donde resonó el segundo crujido. Lo que ocurrió después quedó registrado solo en audio porque Mark, temiendo quedar atrapado entre dos gigantes, retrocedió y bajó instintivamente la linterna. El haz de luz se perdió entre raíces, troncos y niebla, pero la cámara de pecho siguió grabando los sonidos. Otro paso pesado, esta vez detrás de la criatura, un susurro áspero como piel rozando corteza, y un golpe suave, casi como un toque, contra la tierra húmeda. Mark entendió que había dos, y que ninguno parecía dispuesto a marcharse. La primera criatura volvió su atención hacia él, pero algo había cambiado en su postura. Ya no era un acercamiento lento, sino una fijación más intensa, más directa. Mark sintió que la distancia entre ellos, aunque no se redujera, se volvía más peligrosa. Por primera vez, tuvo la certeza de que si hacía un movimiento brusco, uno solo, no tendría oportunidad de reaccionar. Entonces tomó una decisión desesperada: retroceder sin darle la espalda. Contó mentalmente sus pasos: 1, 2, 3. Cada vez que pisaba una rama, el crujido sonaba como un disparo en la quietud.
La criatura lo seguía solo con la mirada, pero no avanzó más. No parecía asustarse ni sentirse amenazada, pero tampoco daba señales de retirarse. Era como si estuviera evaluando su retirada, juzgando si debía intervenir o no. A los 10 metros, Mark se detuvo. El terreno descendía levemente y el suelo estaba más húmedo. La cámara captó el momento exacto en que su bota resbaló y él cayó de rodillas. El golpe fue seco y el sonido retumbó entre los troncos. El cazador creyó que ese instante marcaría su final. Levantó la linterna por impulso, apuntándola directo hacia la criatura. Lo que iluminó lo dejó sin aliento. El rostro del ser, parcialmente cubierto de pelo grueso y oscuro, con una mandíbula poderosa y surcos que parecían marcas antiguas de heridas. Pero fueron los ojos lo que lo paralizó. No eran los ojos de un depredador. Eran conscientes. Había algo en ellos que Mark describiría después como un tipo de evaluación que no debería encontrarse en el bosque. La criatura retrocedió medio paso, solo medio, pero ese gesto pequeño fue suficiente para que Mark entendiera que no lo atacaría, no por miedo, sino por una decisión consciente. Como si la criatura hubiera concluido que él no representaba una amenaza real. Antes de que pudiera procesarlo, el segundo crujido se repitió, ahora más cercano. Luego, un tercer sonido similar, aún más profundo. Mark sintió que la situación podía cambiar en segundos. El bosque, que parecía contenerlos, comenzó a recuperar señales de vida. Una ráfaga de viento, el goteo sobre hojas altas, un murmullo lejano que podía ser agua o movimiento. Sin pensarlo más, Mark se levantó como pudo y retrocedió con pasos lentos pero constantes. La criatura lo siguió con la mirada hasta que él alcanzó el sendero principal. Y entonces, como si se hubiese desvanecido entre sombras, giró y caminó hacia la zona donde provenían los otros crujidos. Lo que la cámara captó después sería lo que más analizarían los expertos. Una silueta enorme, seguida por otra aún más grande, perdiéndose entre los árboles, moviéndose con una coordinación imposible de ignorar. Para Mark, ese fue el momento en que entendió que no había visto un Sasquatch. Había visto al menos dos, y que ninguno estaba solo. Cuando Mark salió finalmente del sendero y llegó al límite del claro donde había estacionado su camioneta, sintió por primera vez el peso real de lo que había visto. No era adrenalina, era una sensación más profunda, más incómoda, algo parecido a la certeza de que había cruzado un límite invisible. La cámara en su pecho seguía grabando, registrando su respiración pesada, el crujido del suelo bajo sus botas, el tintineo nervioso del rifle. El cazador miró varias veces hacia la línea de árboles, esperando ver alguna sombra moviéndose, alguna figura enorme emergiendo entre la niebla. Pero no ocurrió. El bosque lo dejó ir, como si su presencia ya no fuera importante. Abrió la puerta del vehículo con manos temblorosas. No arrancó de inmediato, permaneció allí sentado tratando de entender lo que había vivido. Intentó recordar cada detalle. La altura de la criatura, el sonido de su respiración, la forma en que inclinó la cabeza como si analizara su lenguaje corporal. Esa postura que no pertenecía ni al reino animal ni al humano. Mark sabía que muchas personas habían afirmado ver algo parecido en esa zona, pero ninguna historia coincidía realmente con lo que él había presenciado. Ninguna hablaba de inteligencia tan evidente, mucho menos de dos criaturas moviéndose con sincronía. Cuando por fin encendió el motor, el sonido rompió el silencio como un disparo. Aún no había amanecido por completo, pero el cielo comenzaba a adquirir un tono gris azulado. El cazador dio marcha atrás lentamente, sin quitar la vista del retrovisor. La niebla se movía con lentitud, como si ocultara algo que prefería retrasar su aparición. Al incorporarse a la carretera, sintió que la visión periférica le jugaba una mala pasada. Sombras altas entre los árboles, contornos que parecían seguirlo. Pero cada vez que volvía la cabeza, no había nada. Pasaron 10 minutos antes de que se atreviera a detener la grabación. Cuando lo hizo, sintió un pequeño alivio, como si cortar ese registro le permitiera desconectarse de la experiencia, aunque fuera temporalmente. El camino hacia su casa fue largo, y todo ese tiempo se obligó a no mirar hacia los costados. Como si una parte de él temiera que si lo hacía, encontraría un par de ojos oscuros observándolo desde la línea del bosque. Al llegar a su propiedad, dejó el equipo en la mesa y se sentó sin hablar.
Su esposa le preguntó si había tenido algún percance, pero él solo negó con la cabeza. No sabía explicarlo todavía, no con palabras que no lo hicieran sonar como un hombre que había perdido la cordura. Y sin embargo, dentro de él, algo insistía en que debía revisar el material grabado. Necesitaba confirmar que lo que había visto no era producto del cansancio o del miedo. Así que, después de respirar hondo varias veces, conectó la cámara al computador. Las primeras imágenes eran normales. Él caminando, ajustando el rifle, la neblina levantándose entre los árboles. Pero cuando llegó al momento crítico, Mark se estremeció. El video captó más de lo que él había percibido en persona. La figura era más grande de lo que recordaba. Las proporciones eran casi irreales. Hombros descomunales, brazos que parecían colgar más allá de la mitad del muslo, un torso robusto cubierto por un pelaje espeso y oscuro, con mechones más claros en algunas zonas. La criatura se movía con una fluidez que ningún animal grande podía imitar. Los pasos eran firmes pero silenciosos, la postura era erguida y natural. Lo que realmente lo perturbó fue el momento en que la criatura giró hacia él. La cámara captó el destello exacto del movimiento, y aunque el rostro quedó parcialmente en sombras, esos ojos eran inconfundibles. No había salvajismo, no había hambre, había juicio, un análisis casi humano, pero más frío. Mark retrocedió en su silla cuando la criatura avanzó un paso hacia la cámara. El detalle del movimiento, la tensión del muslo, la inclinación leve del torso, el modo en que la boca se abría apenas como si respirara profundamente, todo estaba ahí. Y justo cuando la criatura giró la cabeza hacia la derecha, se escuchó por primera vez en la grabación el segundo crujido que Mark había mencionado. El video no mostraba al segundo ser, pero el sonido era innegable. Un peso enorme desplazándose detrás de la primera criatura. La grabación continuaba con él retrocediendo, cayendo de rodillas, iluminando de forma accidental parte del rostro del ser. Y allí, en un cuadro apenas perceptible, se logró ver un fragmento más claro. Un perfil amplio, mandíbula prominente, piel oscura bajo el pelaje, un arco superciliar pronunciado que daba sombra a esos ojos que parecían absorber la luz en vez de reflejarla. Era más humano de lo que cualquier testigo previo había descrito, pero también más imposible. Mark pausó el video, se quedó mirando la pantalla sin parpadear, y fue en ese momento cuando algo lo golpeó con más fuerza que el miedo inicial. Si la criatura no lo atacó cuando estuvo tan cerca, si lo evaluó, si midió sus movimientos, ¿qué estaba esperando realmente? ¿Había sido simple curiosidad o había sido una advertencia? El cazador retrocedió el video, avanzó cuadro por cuadro, y en un momento que no había notado al principio, distinguió una línea delgada en el borde del cuadro, detrás de la primera criatura, a unos metros. Una silueta más grande, más oscura, inmóvil, observando. No eran dos, podían ser más. Mark se quedó sentado frente a la pantalla, incapaz de apartar la mirada de esa segunda silueta que apenas se distinguía en el borde del cuadro. No tenía forma nítida, pero su presencia era evidente. La criatura que él había visto de cerca no estaba sola. Alguien más, o algo más, había estado allí desde el primer segundo, observándolo todo, midiendo cada uno de sus movimientos. Esa idea tardó en asentarse, y cuando lo hizo, lo dejó helado. Si hubiera dado un paso más hacia la línea de árboles, si hubiera levantado el rifle, si hubiera hecho un ruido que pudiera interpretarse como amenaza, ¿qué habría ocurrido realmente? Esa segunda figura no parecía curiosa, parecía lista. Reprodujo el fragmento varias veces. En una de las pausas notó algo más. Una sombra moviéndose ligeramente, apenas un desplazamiento del peso sobre una pierna. Esa mínima oscilación no podía pertenecer a un tronco ni a una roca. Era un ser vivo, uno de tamaño descomunal, uno que controlaba el terreno con total naturalidad. Y ahí estaba él, un hombre con un arma que de pronto parecía ridícula, caminando a ciegas entre criaturas que lo duplicaban en tamaño. Lo estremeció pensar que si esas figuras hubieran querido, jamás habría llegado a su camioneta. Mark cerró el programa de reproducción de video, se levantó y caminó por la sala sin rumbo, tratando de calmar la sensación persistente de vulnerabilidad que había comenzado a sentir desde que entró al bosque esa madrugada.
Ahora entendía que esa extraña calma, esa ausencia de sonidos, esa sensación de que el bosque respiraba de otra manera, no era mental, estaba dentro de su territorio. Ellos lo habían visto antes de que él los viera. Y no solo eso, le habían permitido verlos. Esa idea lo inquietó aún más que el encuentro mismo. Pasó casi una hora antes de que pudiera sentarse nuevamente. Abrió la computadora con manos más firmes, dispuesto a analizar otro detalle. Avanzó la grabación hasta un punto donde su linterna temblaba debido al miedo. Allí, en una fracción de segundo, se observaba algo extraño en el aire. Un reflejo metálico lejano, una pequeña distorsión, algo que no correspondía al entorno natural del bosque. Amplió el cuadro. La imagen era borrosa, pero similar a un destello en el pelaje de una de las criaturas. No era brillo húmedo ni reflejo de su linterna, era otra cosa, como si algo en el cuerpo de esa figura hubiera reflejado la luz de forma artificial, breve, casi imperceptible. Se inclinó hacia la pantalla. ¿Tenía la criatura algún objeto encima? ¿Piel húmeda? ¿Un fragmento de metal incrustado? Las preguntas lo golpearon una tras otra. Si esa criatura estaba herida o llevaba algo adherido, explicaría el comportamiento inusual. La distancia que mantuvo, la observación constante, la tensión en el cuerpo. Tal vez no se había acercado más porque se sentía vulnerable, o peor aún, porque no quería revelar algo que llevaba encima. Mark retrocedió el video. Cada análisis abría más dudas de las que cerraba. Fue entonces cuando su perro, que había dormido todo el tiempo junto a la chimenea, levantó la cabeza y gruñó hacia la ventana. No era un gruñido común, era uno bajo, continuo, el que solo emitía cuando detectaba algo fuera de la propiedad. Mark dejó la computadora, se levantó despacio y corrió la cortina. El amanecer iluminaba apenas el borde de los árboles. Nada parecía fuera de lugar. Sin embargo, el perro seguía gruñendo. Miraba siempre al mismo punto, un punto demasiado familiar, la línea final del sendero que conducía al bosque, el mismo que él había recorrido para adentrarse en lo desconocido. Mark abrió la puerta con cautela y salió. El aire frío le golpeó la cara. Caminó unos pasos hasta quedar frente al portón de madera. Miró hacia el bosque, esperando ver movimiento, pero no había nada discernible. Y aún así, algo en la disposición de las ramas, en la forma en que la luz caía sobre el suelo, le hizo fruncir el ceño. Algunas hojas habían sido desplazadas. Un surco en la tierra parecía reciente. Y lo más inquietante, sobre una roca plana había una marca de barro. No un labrado, no un símbolo perfecto. Una marca. Pero no de animal. Era la impresión parcial de una mano enorme. 3 dedos definidos. El inicio, de una palma y un trazo arrastrado como si la criatura hubiera apoyado parte del peso mientras avanzaba. Mark sintió un nudo en el estómago. No había rastro de agresión en la marca, tampoco uno de amenaza. Era solo una señal, una evidencia silenciosa de que algo había llegado hasta los límites de su propiedad. Probablemente al amanecer, probablemente mientras él veía el video. Y si la criatura quería entrar, no necesitaba romper nada. Tenía fuerza suficiente para arrancar el portón como si fuera un juguete, pero no lo hizo. Mark retrocedió un paso, miró la marca de nuevo. No sabía si interpretarla como advertencia, agradecimiento o simple curiosidad. Lo único que sabía era que la criatura había estado allí, muy cerca, observando. Tal vez reconocía su olor, tal vez sabía que él había grabado el encuentro, tal vez, y esa idea lo perturbó más que todas, la criatura quería asegurarse de que él comprendiera que el encuentro no había sido un accidente. El perro siguió gruñendo varios segundos más. Luego, de pronto, se calló, como si algo en el viento hubiera cambiado. Mark dio un último vistazo al bosque antes de cerrar la puerta y entrar a la casa. Sabía que no era el final. No lo sentía así. No después de la marca. No después del segundo ser oculto entre los árboles. Y mientras revisaba una vez más la grabación, entendió que lo que había captado con su cámara no era el video más claro del Sasquatch jamás visto. Era apenas una invitación a algo mucho más grande. Mark permaneció de pie frente a la mesa donde había dejado la cámara. La marca en la roca seguía grabada en su mente como una advertencia silenciosa.
Sabía que aquella criatura, o quizá más de una, había estado a pocos metros de su casa sin que él lo notara. La línea entre su terreno y el bosque ya no existía. Y si había un mensaje oculto en esa visita, aún no podía descifrarlo del todo. Cerró las cortinas con movimientos lentos, como si temiera que cualquier ruido innecesario pudiera llamar la atención de lo que fuera que aún estuviera escondido entre los árboles. Se sentó frente al computador y volvió a reproducir el video desde el inicio. Esta vez no buscaba detalles físicos ni comparaciones, buscaba algo que le explicara por qué esa criatura había permitido que la grabara con tanta claridad. En una de las pausas, cuando la figura giraba la cabeza hacia él, notó una cosa que antes no había visto. Un leve descenso de los hombros, una postura que casi parecía un gesto de evaluación, no de amenaza. Era como si el ser hubiera querido medir su reacción, como si aquella distancia entre ambos hubiera sido deliberada. Mark retrocedió el fragmento 3 veces. Cada repetición lo convencía más de que la criatura no había huido porque no necesitaba hacerlo. Tampoco había intentado acercarse. Había marcado un límite muy claro en ese encuentro, un límite que él había cruzado sin entenderlo. Y ahora, de algún modo, la criatura había venido a recordarle que ese límite seguía existiendo. El reloj marcó las 7:12 de la mañana cuando finalmente decidió apagar la computadora. Durante unos segundos se quedó mirando la pantalla oscura, escuchando únicamente el sonido del viento golpeando la pared exterior de la casa. El silencio no era normal, era denso, como si el bosque entero contuviera el aliento. Esa sensación lo acompañó hasta que caminó hacia la cocina y abrió la puerta trasera para observar una vez más el sendero que llevaba hacia la línea de árboles. No había movimiento, no había sombras, no había señales adicionales, pero la presencia seguía allí, de alguna manera. Mark sabía que no podía mostrar el video públicamente sin asumir consecuencias. Sin embargo, entendía también que ocultarlo por completo sería un error. Lo que había grabado era real. Lo que había visto podía cambiar la comprensión del bosque, de la vida salvaje y de lo que aún existe lejos del contacto humano. Permaneció varios minutos, inmóvil, observando la nada. Y entonces tomó la decisión que cambiaría todo. Compartiría su historia, aunque nadie creyera en ella. No para convencer a nadie, sino para dejar constancia de lo que ocurre cuando uno se adentra en un territorio que no le pertenece. Y si ese ser había venido hasta su casa, ya no era solo una historia de un encuentro en el bosque. Era un recordatorio de que algunas fronteras nunca se cierran del todo. Mark permaneció unos minutos de pie sin saber qué hacer con sus manos. Había tomado la decisión de compartir lo ocurrido, pero eso no resolvía la pregunta que lo carcomía desde que vio la marca en la roca. ¿Y ahora qué iban a hacer ellos? ¿Dejarían que él hablara? ¿O simplemente lo estaban vigilando para asegurarse de que no cruzara un límite que aún no comprendía? Caminó hacia el cuarto donde guardaba su equipo de montaña. No sabía exactamente por qué lo hacía, pero sintió la necesidad de revisar sus linternas, la batería de repuesto, su radio portátil, como si parte de él supiera que en algún momento tendría que regresar al bosque, aunque todo su cuerpo se negara a la idea. Mientras ordenaba las cosas, notó que el perro había dejado de acompañarlo. El silencio era tan profundo que casi podía escucharse la electricidad en las paredes. Volvió a la sala y encontró al animal sentado frente a la puerta principal, sin gruñir esta vez, solo mirando fijamente hacia afuera. No era miedo, era atención. Mark se agachó junto a él. «¿Qué escuchas?», susurró. El perro ladeó la cabeza, respiró hondo y finalmente emitió un gemido bajo, como si algo en el aire hubiera cambiado de tono. Mark sostuvo el pomo de la puerta, pero no la abrió. No aún. Esperó. Escuchó. Y por un momento creyó distinguir un sonido. No pasos, no golpes, sino una especie de crujido suave, como cuando alguien roza la palma sobre la corteza de un árbol. Un gesto lento, deliberado. Un gesto que reconoció de inmediato por lo que había visto en el video. Juntó valor y abrió la puerta unos centímetros. El aire frío entró como una cuchillada, cargado de humedad y un olor indefinible, mezcla de tierra, hojas viejas y algo más. Algo metálico. El amanecer había avanzado un poco, pero la niebla se acumulaba entre las ramas, distorsionando las formas del bosque. No vio movimiento, tampoco nuevas marcas, solo un silencio expectante,
como si todo el entorno aguardara su siguiente decisión. Mark retrocedió, tomó la cámara y la encendió. Apuntó hacia la línea de árboles. El visor no capturaba nada fuera de lo común, pero cuando bajó la cámara y miró con sus ojos, juraría que una de las sombras a la derecha era distinta, más alta, más densa, parada demasiado recta para ser un tronco. No se movía, no respiraba a la vista, solo estaba allí, como si quisiera asegurarse de que lo había notado. La sombra desapareció cuando volvió a parpadear. Mark cerró la puerta lentamente, esta vez echó llave. No porque creyera que eso detendría algo con la fuerza suficiente para doblar metal, sino porque necesitaba sentir, aunque fuera por segundos, que aún tenía control sobre su casa. El perro regresó a la chimenea, pero no volvió a acostarse. Se quedó sentado, vigilando, como si supiera que aquel no era el final de la visita, sino apenas una pausa. Mark abrió una libreta en blanco y comenzó a escribir todo lo ocurrido desde la noche del encuentro. No confiaba en discos duros, ni en la nube, ni en su teléfono. Necesitaba una versión física de los hechos, algo que no pudiera borrarse de un clic. Cada detalle que anotaba lo hacía comprender algo inquietante. La criatura había actuado con un propósito desde el primer segundo. No había atacado, no había huido, no había hecho movimientos erráticos. Había observado, medido, marcado. Como si el encuentro no hubiera sido accidental, sino parte de una secuencia. Cuando terminó de escribir, levantó la vista. Afuera, la luz del amanecer había cambiado. Ya no iluminaba el bosque, ahora lo recortaba. Y en aquel recorte, en la profundidad de la arboleda, Mark tuvo la sensación de que algo lo observaba de regreso. No con hostilidad, tampoco con miedo, con intención. Y por primera vez desde que todo comenzó, entendió que compartir su historia no sería una elección sin consecuencias. Era la respuesta a un llamado que él todavía no comprendía. Mark cerró la libreta, pero no logró encontrar ningún alivio. El acto de escribir no había aclarado nada. Solo había hecho más evidente que estaba atrapado en algo que excedía cualquier explicación racional. Se levantó de la mesa y caminó hacia la ventana. El bosque, iluminado ahora con una luz más firme, parecía completamente quieto. Sin embargo, esa quietud no tenía nada de natural. Era la calma de un lugar donde todos los animales habían decidido callar al mismo tiempo. Tomó la cámara y revisó por enésima vez los marcos más borrosos del video. Esta vez buscó otra cosa, no la criatura, sino el fondo detrás de ella. Notó que, en uno de los momentos en los que la figura giraba el torso, algo brillaba detrás, una especie de sombra secundaria que se movía ligeramente, como si algo más estuviera desplazándose sin ser visto. Una segunda presencia, un acompañante o un observador. No era un reflejo, no era un error. Era otro ser que, por razones desconocidas, había evitado mostrar su silueta completa. Mark retrocedió unos segundos, congeló la imagen. La sombra estaba allí, oculta parcialmente tras un tronco. Y lo que más le inquietó no fue la figura en sí, sino la altura. Si esa sombra estaba detrás de un pino joven de 2,5 metros, entonces lo que fuera medía casi 3. Apartó la cámara con brusquedad. El corazón le latía con fuerza. Se obligó a respirar, pero ese aire que entraba en su pecho no lo calmaba. Había algo más, algo que no encajaba. Volvió la vista hacia la ventana y en ese instante escuchó un crujido proveniente del exterior. No un crujido distante, un crujido cerca, en su propio patio. Se quedó quieto. El perro, junto a la chimenea, levantó las orejas lentamente. Esta vez no gruñó, no caminó hacia la puerta. Se quedó inmóvil, observando a Mark como si esperara una decisión suya. La tensión era tal que incluso el reloj de la cocina parecía sonar más fuerte. Mark se acercó al ventanal con pasos lentos. Ladeó la cortina apenas 1 centímetro. El amanecer iluminaba un pequeño círculo del terreno. Nada se movía allí, pero a la izquierda, donde el sol aún no había llegado, distinguió algo extraño. Una zona de la tierra removida, circular, hundida. Igual a las marcas que había visto en el encuentro. Una huella. Pero esta era más profunda, más reciente, y estaba mucho más cerca de la casa que la marca de la roca. El estómago le dio un vuelco. No era solo observación.
Habían vuelto y habían avanzado 2 metros más hacia su casa. Salió del ventanal, tomó su abrigo y fue directo al porche. Sabía que era una decisión estúpida, pero la sensación de ser vigilado era peor que la de enfrentar lo desconocido. Al abrir la puerta, el aire helado le golpeó el rostro. Bajó el primer escalón. El silencio a su alrededor parecía absorber incluso el sonido de sus propios pasos. Se acercó al borde del patio. La marca estaba allí, más clara de lo que imaginaba. Un óvalo perfecto, profundo, con la textura del barro aún fresca. Había rastros de pequeñas hojas pegadas a los bordes, señal de que la huella había sido hecha poco antes de que él abriera la puerta. Mark se inclinó, estiró la mano sin llegar a tocarla. Sintió el frío del aire, la quietud del bosque, y entonces, desde la profundidad de la línea de árboles, escuchó el sonido más perturbador que podía haber imaginado. Una respiración profunda, lenta, humana en ritmo, pero demasiado grande para ser humana. Levantó la cabeza de inmediato. El bosque seguía fijo, inmóvil, pero el sonido se repitió, más claro. No estaba a decenas de metros, estaba apenas más allá de la sombra. Mark retrocedió lentamente sin darse vuelta. El perro, desde la puerta, comenzó a emitir un gemido bajo. Y justo antes de que él cruzara el umbral de regreso a la casa, una rama se dobló en el interior del bosque, no al romperse, sino al ser apartada. Alguien o algo estaba allí, observándolo, esperando su reacción, midiendo su respuesta. Y Mark entendió que aquella marca en el suelo no era una advertencia ni una simple señal. Era el primer paso hacia el encuentro que la criatura había decidido tener, en sus términos, a su ritmo, y él ya no tenía forma de evitarlo. Mark retrocedió hacia la puerta sin dejar de mirar el borde del bosque. Sentía cómo el frío comenzaba a apretar su pecho, no por el clima, sino por la conciencia repentina de que algo estaba allí, exactamente a la distancia suficiente para no ser visto, pero lo bastante cerca para escucharlo respirar. La forma en la que el sonido se expandía, denso y amplio, lo convenció de que no era un animal común. Esa respiración tenía peso, una presencia, como si cada exhalación desplazara el aire alrededor de los troncos. Cuando finalmente cruzó el umbral y cerró la puerta, sus manos temblaban, no por miedo inmediato, sino por una comprensión más profunda. Alguien había decidido acercarse un poco más, y lo había hecho deliberadamente, como quien analiza si puede entrar sin resistencia. El perro se acercó a él con pasos cortos, moviéndose inquieto. No ladraba, no gruñía, era casi peor. Simplemente observaba la puerta, con la cola baja y las orejas erguidas, como si esperara que algo golpeara en cualquier momento. Mark lo acarició en la cabeza intentando calmarlo, pero el animal no respondía. Era como si ambos compartieran la misma conciencia silenciosa de que ya no estaban solos en la propiedad desde hacía mucho más tiempo del que creían. Mark respiró hondo y regresó al escritorio. Encendió la computadora, aunque sabía que revisarla de nuevo no iba a cambiar nada. El video seguía siendo el mismo, el encuentro seguía siendo igual. Lo que había cambiado era todo lo que vino después, la marca en la roca, la huella profunda en el patio, la respiración desde las sombras. Se sentó frente al monitor y volvió a adelantar el clip hasta el cuadro en el que la criatura giraba ligeramente la cabeza. Allí, en ese movimiento suave, en esa postura inclinada, había algo que de pronto reconoció. El ser lo había estudiado. Había medido la distancia entre ambos, evaluado sus reacciones, comprendido sus límites. Lo había observado no como a un intruso, sino como a un individuo que podía ser potencialmente útil o potencialmente peligroso. Y entonces, sin esperarlo, algo cambió en la grabación, o al menos en lo que él percibió de ella. Había visto ese fragmento más de 50 veces, pero nunca había puesto atención al segundo exacto en que la criatura movía un brazo hacia adelante y parecía tocar algo fuera del encuadre. Mark subió el brillo, ajustó el contraste. Lentamente, un detalle antes imperceptible comenzó a revelarse. En la mano del ser había un rastro oscuro, como barro seco mezclado con algo más. Pequeños brillos metálicos adheridos a la piel. No parecían piedras ni fragmentos del entorno. Algo estaba incrustado allí, algo que la criatura no había intentado quitarse, algo que quizá le causaba dolor o incomodidad.
Mark retrocedió el video. Lo observó de nuevo, esta vez cuadro por cuadro. El brillo no era uniforme, parecía reflejar la luz en ángulos específicos, como si fueran fragmentos de metal, fibras, quizá restos del impacto con algún objeto. Tal vez incluso con algo humano, una herramienta, un vehículo, una estructura, un choque. Cuando se detuvo en el cuadro exacto, sintió un escalofrío recorrerle la columna. La criatura llevaba algo incrustado en la palma, algo que no pertenecía al bosque. La posibilidad lo golpeó como un puñetazo. ¿Y si la criatura que él grabó no estaba simplemente patrullando su territorio? ¿Y si estaba herida? ¿Y si aquello que tenía incrustado lo había obligado a buscar lugares donde pudiera observar sin exponerse demasiado? ¿Y si la marca en la roca no era una advertencia, sino un intento fallido de quitarse aquello que lo estaba lastimando? Pero entonces, otra idea, mucho más perturbadora, le cruzó la mente. ¿Y si no estaba herida, sino marcada? ¿Y si aquello incrustado no provenía de un accidente, sino de algo colocado por otro ser? Algo que permitía seguir su rastro, monitorear sus movimientos, controlarlo. La sombra que había visto detrás de la criatura en el clip no parecía ser un simple acompañante. Era demasiado alta, demasiado rígida, demasiado observadora. ¿Era posible que hubiera algo más? ¿Una jerarquía? ¿Una estructura dentro de esa especie? Mark cerró el reproductor de video y se levantó, respirando con dificultad. La casa estaba silenciosa, pero el silencio ya no lo calmaba. Era una ausencia incómoda, una expectativa, como si el bosque estuviera esperándolo. Caminó hacia la mesa donde había dejado la libreta, pero antes de tomarla escuchó un ruido seco, leve, proveniente del exterior. No era un golpe fuerte, no era un crujido, era más sutil. Algo que solo un oído entrenado o alguien en estado de alerta extrema podía notar. Un pequeño sonido de desplazamiento, como un pie enorme ajustándose sobre el suelo. Mark apagó las luces. La casa quedó envuelta en penumbra. Solo el resplandor tenue del amanecer iluminaba parte del pasillo. El perro se acercó y se acurrucó junto a sus pies, temblando ligeramente. Mark se dirigió hacia la ventana del comedor, donde la cortina apenas dejaba pasar una línea estrecha de luz. Con extrema cautela abrió la tela 1 centímetro. Y allí, entre los árboles, nada se movía. Pero la sensación de ser observado era tan fuerte que le apretaba el pecho. Entonces lo vio. A la izquierda, detrás de un tronco caído, una figura oscura se inclinaba hacia adelante, no lo suficiente como para mostrar su rostro, pero lo bastante para exponer parte de un hombro y un brazo. El tamaño coincidía con el ser del video. La postura también. Pero había algo distinto. El brazo que sobresalía, aunque cubierto de pelo oscuro, tenía una zona inflamada cerca de la muñeca. Una hinchazón irregular. Y allí, justo en esa zona, un brillo metálico asomaba entre los mechones. La criatura había venido más cerca, mucho más cerca, y la forma en que permanecía inmóvil, inclinada hacia adelante, indicaba dolor. Mark retrocedió un paso sin darse la vuelta. El perro comenzó a gemir, mirando la misma dirección. La criatura no hizo movimiento alguno. No se acercó, no huyó. Solo se quedó allí, esperando, como quien busca demostrar algo que no puede expresar con palabras. Y entonces, contra toda lógica, Mark lo entendió. Lo supo con la certeza de alguien que conecta instintivamente con una mirada que ni siquiera alcanzó a ver por completo. Aquello no era una amenaza, era una petición. No sabía qué tipo de petición, no sabía qué pretendía la criatura al acercarse, al dejar huellas tan próximas, al presentarse parcialmente herida o marcada. Pero sabía que el ser quería algo de él, y lo sabía porque no rompía nada. No empujaba la casa, no gritaba, no golpeaba, solo permanecía allí, esperando. Mark sintió que su respiración se aceleraba, no por miedo, sino por la magnitud de lo que estaba presenciando. Llevó una mano a la mesa, apoyándose para no perder el equilibrio. Había entrado en un territorio donde ya no era un observador pasivo, ya no era el hombre que filmó una figura entre los árboles. Ahora era parte de algo más grande, algo que se estaba acercando desde la oscuridad del bosque con pasos medidos,
silenciosos y precisos. Y entonces, mientras se alejaba lentamente de la ventana, escuchó un sonido que no esperaba. 3 golpes. No en su casa, no en su patio, en el tronco exacto donde la criatura se apoyaba. Golpes rítmicos, deliberados, los mismos que había escuchado antes en otros relatos, los mismos que otros testigos habían descrito como un código, un mensaje. Y esta vez, Mark no necesitó traducción. La criatura estaba anunciando su presencia y su intención de volver. En ese instante comprendió que abrir la puerta del bosque había sido más que un error o una casualidad. Había sido una invitación respondida, una línea cruzada, un puente que él no sabía que estaba construyendo. Y ahora, desde la profundidad del bosque, alguien más estaba cruzando ese puente hacia él. Mark permaneció varios minutos sin moverse, sosteniendo el borde de la mesa para evitar que sus manos temblaran demasiado. Nunca antes había sentido tan claramente que su casa, su terreno, su rutina entera habían dejado de pertenecerle. Algo había cruzado los límites invisibles entre el bosque y su vida, y lo había hecho sin violencia, sin necesidad de demostrar fuerza. Bastó con que se mostrara, bastó con que lo dejara observar esa herida, ese fragmento metálico incrustado en la muñeca, para que Mark comprendiera que el encuentro ya no se trataba de curiosidad o vigilancia, era algo más profundo, un tipo de comunicación que él aún no era capaz de entender. El perro seguía gimiendo suavemente, sin atreverse a acercarse a la puerta. Mark tomó aire y trató de pensar con claridad. Sabía que no podía quedarse de brazos cruzados, pero cualquier acción impulsiva podía interpretarse como un gesto de amenaza. Volvió a la ventana solo una vez más. Esta vez, la figura ya no estaba allí. El tronco seguía inclinado del mismo modo. La ligera niebla se agitaba con el viento, pero el lugar donde la criatura había permanecido ya no mostraba ninguna sombra, ni un movimiento, como si se hubiera desvanecido. No había huellas nuevas en la nieve ligera que comenzaba a acumularse en el suelo. Pero eso ya no lo sorprendía. Desde el primer encuentro había notado que esas criaturas sabían cómo moverse sin dejar rastro cuando lo deseaban. Sabían cómo acercarse sin ser detectadas hasta el último segundo. Sabían cómo desaparecer justo cuando él intentaba comprenderlas. Mark apagó todas las luces de la casa por precaución. No quería ofrecer un blanco visible en caso de que la criatura estuviera observando desde un punto más alejado. Se sentó en el sillón, deslizándose hacia atrás, dejando que la oscuridad lo envolviera. Su mente recorría cada detalle del video, cada marca en la tierra, cada sonido que había escuchado ese mismo día. Había una secuencia, un patrón, y aunque no podía descifrarlo por completo, podía sentirlo en el pecho como un instinto primario. No estaba lidiando con un animal aislado. Había una estructura detrás, una manera de actuar, una jerarquía tal vez. Y él había sido incluido, fuera por elección o por accidente, en ese proceso. Los golpes rítmicos repetían en su cabeza como un eco. 3 golpes, una pausa, 3 golpes. Lo había escuchado antes en los relatos de otros testigos. Lo había oído en el video filtrado de un hombre en Washington que aseguraba haber sentido el bosque hablar a través de troncos huecos. Y lo había oído en su propio patio, la primera noche. 3 golpes, siempre 3. Siempre un ritmo preciso. Mark tomó su libreta y escribió: 3 golpes, text, aviso de presencia, no agresivo, comunicación. Luego anotó: herida, en muñeca, fragmento metálico, potencial vínculo con un accidente o ataque previo. Y finalmente escribió algo que lo incomodaba incluso verlo en papel: sombra detrás de la criatura, individuo mayor, jerarquía. Mientras anotaba, escuchó un ruido en el techo. No un golpe fuerte, sino un crujido lento, como el peso de algo caminando sobre las tablas superiores. Se quedó inmóvil. El perro, al escucharlo, levantó la cabeza y comenzó a gruñir en dirección al pasillo, no hacia la puerta. Eso significaba que el sonido provenía de la zona del ático. Mark sintió cómo un frío le recorría la espalda. El ático no tenía acceso desde el exterior. Era imposible que algo hubiera subido allí sin romper tejas o hacer ruido al entrar. Sin embargo, los pasos continuaban. 1, 2, 3. Luego silencio. El perro se levantó y comenzó a caminar muy lento hacia la entrada del corredor, con el lomo erizado.
Mark lo siguió. No tenía armas, no tenía herramientas. Solo tenía la cámara en la mano, como si registrar lo que estaba por ocurrir fuera un acto de protección. Al llegar al inicio del pasillo, todos los sonidos cesaron. El silencio fue tan inmediato que casi lo hizo retroceder. Mark levantó la cámara como si fuera una linterna. El pasillo estaba vacío, pero algo había cambiado. Lo percibía en el aire, en la temperatura, en ese olor terroso que ya reconocía. Una idea irracional atravesó su mente. La criatura había entrado en la casa. Se detuvo, respiró. Sabía que no debía moverse rápido. Sabía que un giro brusco podía interpretarse como una amenaza. Dio un paso hacia atrás, muy lento, y regresó a la sala. El perro seguía mirando el pasillo, congelado, como si aún percibiera algo que sus ojos no alcanzaban a ver. Mark cerró la puerta del pasillo, no con la esperanza de bloquear nada, sino para sentirse menos expuesto. Se sentó otra vez en el sillón. Esta vez dejó la cámara sobre sus piernas. Un sonido nuevo llegó entonces. No venía del bosque, ni del techo, ni del interior de la casa. Venía de su computadora. El monitor, apagado desde hacía minutos, encendió por sí solo. La pantalla mostró una carpeta que él no había abierto. Recent Files. Luego, sin que él tocara nada, un archivo dentro de ella comenzó a reproducirse. Era su propio video, pero no desde el inicio. El reproductor saltaba a un punto específico, aquel instante en el que la criatura parecía girar la cabeza para mirarlo. Mark se levantó, caminó lentamente hacia el escritorio y miró fijamente la pantalla. El fragmento se repetía, una y otra vez. El giro de la cabeza, la postura inclinada, los hombros descendidos, como un gesto medido, como un mensaje. Mark intentó cerrar el archivo, pero no respondía. Quiso apagar la computadora, pero el botón no actuó. La imagen seguía reproduciéndose, encuadre por encuadre, en un ciclo infinito. Ese movimiento de cabeza lo perseguía. La criatura sabía lo que estaba haciendo en ese momento. Sabía que él la estaba mirando. Sabía que estaba siendo grabada. Y había permitido ese gesto. Una elección consciente. Un mensaje que él no había podido entender hasta ahora. Mark retrocedió los hombros y sintió el peso de una verdad que se insinuaba, aunque no alcanzaba a formarse por completo. No era un video de un encuentro fortuito. Era una instrucción. Una indicación, una señal de que la criatura quería que él viera algo en específico. Entonces, como si la computadora obedeciera a un impulso externo, la reproducción avanzó unos segundos más allá, de donde él siempre detenía el análisis. Y allí, justo en ese punto, apareció la sombra amplia de la segunda figura, moviéndose detrás del primer ser. Pero esta vez, el brillo de la luz del sol atravesaba la maleza de una forma exacta, revelando una silueta más completa. Era más grande, más recta, más imponente. Y lo más extraño, tenía en su pecho un contorno irregular, como si algo estuviera adherido allí. Algo grande, algo que no pertenecía al bosque. El pecho de Mark se hundió. Ese ser no estaba ahí como un simple observador. Estaba siguiendo al herido, estaba cuidándolo. O supervisándolo. La dinámica entre ambos no era de iguales. Uno parecía actuar en reconocimiento, explorando, midiendo. El otro, desde atrás, observaba el entorno sin moverse, calculando. Como si fuera una figura de autoridad dentro de ese grupo, y ahora esa figura había sido captada sin quererlo. Mark sintió una mezcla de miedo y fascinación. Su grabación podría ser la primera evidencia de jerarquía entre estas criaturas. Y la pregunta que lo golpeó fue inmediata y brutal. Si había jerarquía, ¿cuántos más había? Cerró los ojos un momento y escuchó atentamente. Nada, absoluto silencio. Hasta que el perro volvió a gemir, esta vez más suave, más bajo, como si ya no fuera miedo, sino resignación. Mark volvió a la sala, se sentó frente a la chimenea y dejó que las llamas iluminaran el suelo. Se dio cuenta de que una sombra se movía levemente en el exterior. No era una figura completa. No era un cuerpo acercándose. Era algo más sutil, un cambio en la forma en la que la luz entraba por las cortinas, una variación en la densidad del aire. Alguien estaba de pie afuera, observándolo. No se movía, no emitía sonidos, solo estaba allí. Mark cerró los ojos, no por miedo,
sino porque comprendió algo que lo dejó sin aire. La criatura no había venido por curiosidad ni por accidente. Había venido porque él tenía algo que mostrarles, porque había visto algo que no debía, o porque había entendido algo que otros no. Y ahora, desde afuera, en un silencio casi ritual, el ser esperaba. Mark abrió los ojos. Sabía que el próximo movimiento era suyo. Sabía que la criatura no rompería la puerta. Sabía que no atacaría, porque si hubiera querido hacerlo, ya lo habría hecho mucho antes. Estaban esperando que él respondiera, que reconociera su presencia, que aceptara el encuentro. Mark se levantó. Dio un paso hacia la puerta, luego otro. El perro lo siguió, temblando, pero sin intentar detenerlo. Y cuando estuvo frente a la puerta, Mark apoyó su mano sobre la madera. En ese instante, al otro lado, algo hizo lo mismo. Una mano enorme, 3 dedos, apoyados con una presión tan suave que la madera apenas vibró. Un saludo, una confirmación, o algo mucho más grande. Mark mantuvo la mano sobre la puerta sin atreverse a mover un solo músculo. Sentía la vibración leve, casi imperceptible, del contacto al otro lado. No era un golpe, no era un empujón. Era un gesto, un toque delicado, casi ceremonial, como si la criatura buscara imitar aquello que había visto en él. Fue entonces cuando comprendió algo que ninguna cámara, ninguna marca en la tierra, ningún análisis había logrado revelarle. Ese toque no venía de la criatura herida, venía del otro, del que se mantenía detrás, del que observaba, del que supervisaba. Era demasiado firme, demasiado preciso, demasiado controlado como para pertenecer a alguien debilitado. Mark recordó el brillo metálico en el pecho del segundo ser. Por alguna razón, ese individuo se había dejado ver solo parcialmente. Ahora estaba frente a su puerta, decidiendo el siguiente movimiento. El perro retrocedió lentamente, agachando la cabeza, no por miedo, sino por respeto instintivo, como si reconociera en ese toque algo que el propio Mark aún no entendía. La madera seguía vibrando con un ritmo casi imperceptible. La criatura estaba esperando, no para entrar, no para forzar nada, sino para ver si él correspondía al gesto. Mark respiró hondo, muy despacio. Sabía que abrir la puerta era un punto de no retorno. Significaba cruzar una frontera que había pasado siglos intacta entre humanos y aquello que habitaba el bosque. Sabía que cualquier sonido brusco podía romper ese delicado equilibrio, así que hizo lo único que se sentía correcto. Apoyó su palma por completo sobre la madera, justo donde la criatura había puesto la suya. Al instante, la vibración se detuvo. Luego la presión aumentó ligeramente, lo suficiente para hacer un reconocimiento. Un segundo después, la mano se retiró. Mark sintió la ausencia como un vacío repentino en el aire. La criatura había dado un paso atrás. No escuchó ramas quebrarse. No escuchó pasos retirándose. No escuchó nada. Solamente la sensación de que algo enorme se alejaba sin generar ruido alguno. Cuando abrió la cortina apenas 1 centímetro, no vio figuras, pero algo sí había cambiado. La niebla del bosque se movía de forma antinatural, formando un canal estrecho entre los árboles, como si el propio entorno estuviera abriéndose para dejar pasar algo que ya no necesitaba ocultarse. Mark retrocedió alejándose de la puerta y volvió a la sala. No podía procesar lo que acababa de ocurrir. La criatura había establecido contacto, un contacto voluntario, controlado y sobre todo simbólico. No, había hostilidad en el gesto, había intención, una comunicación primitiva que no necesitaba palabras. Un intercambio entre 2 seres que sabían que lo que había pasado marcaba un antes y un después. El perro, aún inquieto, caminó en círculos frente a la chimenea antes de tumbarse finalmente, sin quitar la vista de la puerta. Mark tomó su libreta y escribió: contacto físico, no agresivo, iniciado por ellos, respuesta positiva. Luego agregó: no abrir la puerta no provocó reacción hostil, responden al gesto, no a la acción. Y finalmente, no están explorando mi territorio, están explorándome a mí. Ese pensamiento le provocó un escalofrío que recorrió su espalda como un rayo. Había sido seleccionado, no sabía por qué ni para qué, pero era obvio que no había sido casualidad. La criatura herida había estado observándolo, la segunda criatura había estado supervisando,
y cuando él entendió la naturaleza del encuentro, ellos dieron el siguiente paso. La computadora volvió a encenderse sola. Esta vez no reprodujo el video completo, solo una imagen estática. Un cuadro del bosque donde, detrás del primer ser, la sombra del segundo se veía más nítida que nunca. Mark se acercó a la pantalla. No comprendía cómo la imagen podía estar más clara si no había ajustado nada. Entonces vio algo más. El brillo metálico en el pecho de ese segundo ser tenía forma, un borde recto, una curvatura redondeada. No era un fragmento de metal incrustado por accidente, era un objeto adherido, algo que no pertenecía al bosque ni al cuerpo del ser, algo colocado allí por manos inteligentes. Mark sintió que la piel de la nuca se le erizaba. ¿Era posible que hubiera humanos involucrados? ¿Un dispositivo? ¿Un marcador? ¿Un transmisor? ¿Una placa? ¿Qué clase de intervención requeriría acercarse lo suficiente a una de esas criaturas como para colocarle algo en el pecho sin ser aniquilado? La idea lo llenó de horror. No porque fuera imposible, sino porque implicaba que alguien más sabía mucho más de lo que él sabía, y que no solo no habían intentado detener a la criatura herida, sino que habían marcado a la que estaba a cargo. De pronto, la pantalla parpadeó. Una línea de texto apareció sin que Mark tocara un solo botón. No estás solo. Las letras eran simples, blancas, sin adornos, como una advertencia o una afirmación. Mark retrocedió en la silla con el corazón acelerado. ¿Quién había escrito eso? ¿Era un mensaje automático? ¿Un virus? ¿O alguien estaba accediendo a su computadora desde fuera? No estás solo. Podía ser una advertencia, o una amenaza, o un recordatorio de que el bosque no era el único ser que lo observaba. El perro levantó la cabeza de inmediato. Miró hacia la ventana. Mark también escuchó algo. Esta vez no era respiración, no era un crujido, era un sonido diferente. Un murmullo, como si el viento arrastrara una vibración profunda entre los árboles. Un sonido que parecía contener un patrón, un ritmo, casi como si las criaturas estuvieran comunicándose entre sí a distancia. Los golpes en los troncos eran un código físico. Este murmullo, en cambio, era algo más. Un lenguaje que no entendía. Una forma de transmisión que no pertenecía al reino humano. Mark apagó la computadora y fue hacia la puerta. Esta vez no con miedo, sino con una sensación de inevitabilidad. Abrió la cortina y miró hacia el bosque. No había figuras visibles, pero la niebla seguía moviéndose de forma extraña, como si algo masivo se desplazara más allá del límite visible. Y luego, en un espacio donde la niebla se aclaró por un segundo, Mark vio una silueta. No la criatura herida, no la segunda figura gigante, una tercera, más pequeña, más ágil, mirando directamente hacia su casa. Cuando la niebla volvió a cerrarse, la figura desapareció. Pero Mark había logrado identificar algo en esa silueta. No era un animal. Su postura era demasiado humana. El perro comenzó a ladrar por primera vez desde que todo había comenzado. Y no ladraba al bosque. Ladraba hacia el interior de la casa. Mark giró de inmediato. Algo estaba allí. No en el pasillo, no en el techo, en la cocina. Un sonido suave de metal contra madera hizo que el aire se congelara. Mark avanzó despacio. El perro lo siguió, tenso, con el lomo erizado. Al llegar al marco de la cocina, Mark contuvo el aliento. Sobre la mesa había un objeto que no estaba allí antes, un pequeño fragmento metálico, curvado, manchado con barro seco, idéntico al que él había visto en la muñeca del ser herido. Pero ahora estaba limpio, como si hubiera sido colocado allí deliberadamente, un regalo, una señal o una advertencia. El fragmento tenía marcas irregulares, surcos, como si hubiera sido apretado por dedos gigantescos. Y lo más inquietante, desprendía un olor terroso mezclado con algo más, algo metálico, casi eléctrico. Mark no lo tocó. Sabía que no debía. Ese objeto había sido traído dentro de su casa sin que él escuchara nada. Eso significaba que las criaturas podían entrar, que podían moverse entre las sombras sin dejar rastro, que podían manipular objetos pequeños con precisión, y lo habían hecho no para atacarlo, sino para dejarle algo, una muestra, una pieza, una confirmación de que aquello que vio en la grabación no era un accidente,
Era un mensaje personal. El perro se acercó lentamente, olfateando, sin emitir un ruido. Mark observó el fragmento un instante más, antes de dar un paso atrás. Y entonces lo comprendió. El encuentro ya no estaba en sus manos. No era él quien estaba documentando a las criaturas. Eran ellas quienes lo habían seleccionado como testigo. Y ahora, con ese objeto sobre su mesa, estaban invitándolo a dar el siguiente paso. No sabía cuál era, no sabía a dónde llevaba, pero entendía una cosa con absoluta claridad. El bosque ya había cruzado su puerta. Ahora le tocaba decidir si él cruzaría la de ellos. Si has llegado hasta aquí, ya formas parte del pequeño grupo que conoce esta historia completa. Antes de irte, asegúrate de suscribirte al canal, dejar tu like y activar las notificaciones para no perderte lo que viene. Aquí no contamos relatos comunes. Aquí documentamos hechos que muchas personas prefieren ignorar. Y si este encuentro te dejó pensando en lo que puede estar oculto entre los árboles, quédate atento. Lo próximo que vamos a revelar podría cambiar la forma en que ves la oscuridad del bosque.